Buenos días, mis amados hermanos. Estamos en victoria en Cristo Jesús en todo tiempo. Ayer nos hemos gozado de el primer día del cuarto Congreso Global Misionero que se realiza anualmente en la ciudad de Trophy Club, Texas. Y hemos aprendido muchísimo y vamos a iniciar dándole un agradecimiento al Señor y orando. Amados hermanos, tuvimos un día glorioso el día de ayer y este día el Señor Dios Todopoderoso tiene para nosotros también palabra fresca, tiene estrategias nuevas para nosotros seguir cumpliendo ese propósito en nuestras vidas. Vamos a empezar adorando al Señor y en este momento vamos a recibir de la iglesia Luz y el Aliento de Dios a nuestra hermana Juana y Angeli, que cantan coros angelicales que son de olor fragante al Señor en nuestros cielos. Amén. Bendiga. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Conmigo están hermana Amy Brito, Juan de Evangelista, Stephanie Rosa, esta servidora Ángel Pérez. Vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor a través de los cánticos. Nos congregamos en la iglesia Luz y el Aliento de Dios del Distrito Municipal de Cañongo, provincia de Jabón, República Dominicana. Y para nosotros es un privilegio adorar al Señor junto con ustedes en este cuarto Congreso Global Misionero. Aleluya. Así que vamos a adorar a Cristo con estos cánticos. Amén. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Porque en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Porque en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Alábale en todo tiempo, alábale en todo tiempo, alábale en todo tiempo, en todo tiempo, alábale. Alábale en todo tiempo, alábale en todo tiempo, alábale en todo tiempo, en todo tiempo, alábale. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Porque Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Porque Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Alábale todo tiempo, alábale todo tiempo, alábale todo tiempo, en todo tiempo, alábale. Alábale todo tiempo, alábale todo tiempo, alábale todo tiempo, en todo tiempo, alábale. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como Jehová, el Señor Jesucristo, es nuestro preferido, nosotros vamos a seguir adorándole, sirviéndole solo a Él y obedeciéndole solo a Él. Y en este momento Él nos trae un consejo por intermedio del pastor Ricardo Velázquez desde IDEC Sintana sobre cuáles van a ser aquellos obstáculos que nos impiden realizar la misión.
y vamos a recibir a nuestro pastor Amado desde San Marcos, a Guatemala, quien nos trae este mensaje precioso y quien junto a nosotros en este año desarrollamos la temática para este Congreso Global Misionero, el cuarto. Amén. Recibamos a nuestro pastor Ricardo Velázquez. Para todos los hermanos y hermanas que en este momento tienen también el hermoso privilegio de participar en este Congreso Global que se está realizando en este momento. Me toca exponer sobre el tema obstáculos que impiden cumplir con la misión global. Y para ello pues queremos tomar las Sagradas Escrituras. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 6, vamos a leer la palabra del Señor en este glorioso momento. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El pasaje que hemos leído tiene bastante relación con el tema general de hoy, y quiero en esta preciosa hora decirles que para cumplir la gran comisión pues se presentan algunos obstáculos, como lo que sucedió con Jonás. Obstáculos son todas las barreras o interferencias que nos alejan o separan de conseguir el objetivo que nos proponemos o que se nos ha delegado, como le pasó a este gran hombre de Dios que estaba recibiendo una misión de parte de Dios, y lamentablemente él no quiso obedecer. Así que los principales obstáculos bíblicos para la misión global incluyen la falta de amor por el prójimo y las naciones, la autosuficiencia en lugar de depender de Dios, la división y la falta de unidad dentro de la iglesia, el temor y la falta de fe, la falta de un discipulado que genere obreros y la subestimación del enemigo espiritual. Todas estas cosas nos pueden detener para no ejecutar la misión
que hemos recibido de parte de Dios. Veamos estos 4 obstáculos que nos impiden cumplir con la misión global. Primero, desobediencia. Jonás, nuestro protagonista, tiene la misión de llevar el mensaje de arrepentimiento a los asirios, pueblo cruel y pecador que había provocado la ira de Dios. Misión difícil, tan complicada y peligrosa que Jonás recibe. Pero él decide no obedecer la misión y decide escapar. También ignorar, ocuparse en otras cosas, pero no en la misión encomendada por Dios. Cuando uno lee los primeros versículos del 1 al 3, se da cuenta que Dios lo estaba llamando para realizar una misión. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Consideramos que él tomó la ruta o el camino más fácil, pero desobedece a Dios. Vale la pena, mis amados hermanos y hermanas, en este momento pensar cuán importante es cumplir la misión. Este congreso que hoy se está realizando tiene como objetivo enfatizar la evangelización del mundo, pero no se hará si usted y yo vamos a actuar como lo hizo Jonás, ¿verdad? En lugar de obedecer, desobedeció el llamado, desobedeció las directrices que el Señor le dio y tomó su propia ruta. De esa manera, él puso como un obstáculo su incapacidad de poder llevar el mensaje de Dios a la nación donde Dios lo había encomendado. Número 2, la indiferencia. La indiferencia nos bloquea. La ortopatía se refiere a sentir correctamente o tener la actitud emocional apropiada ante una realidad. Nuestras emociones, lo que sentimos, influyen en nuestra conducta y creencias. Podemos cerrar los ojos e ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué no nos da ni frío ni calor? O abrir los ojos y ver lo que Dios ve. ¿Qué es más fácil? Pues, mis amados hermanos, es importante entonces, en realidad, abrir nuestros ojos y hacer lo que Dios dice, porque Dios tiene una misión, y la misión es que los que no han sido alcanzados en el mundo
sean alcanzados a través de la iglesia. Pero ¿qué necesita la iglesia hasta este tiempo? Pues ser una iglesia no indiferente a la gran comisión, sino estar dispuesto a ir donde el Señor nos envía a ir, a predicar la palabra de Dios. En Jonás, vemos en este capítulo, en el versículo 6, dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Una iglesia como Jonás, pues no está apto para cumplir con la misión de Dios. No está apto para evangelizar, no está apto para conquistar. Una iglesia dormida será indiferente frente a las necesidades que hay en el mundo, frente a las necesidades que hay en las familias. Gracias a Dios por este congreso que está despertando en nosotros la visión y al mismo tiempo también está despertando en nosotros la pasión para que nosotros veamos que es una fuerte necesidad de cumplir con la evangelización de este mundo. Necesitamos para ello, oiga bien, ser una iglesia no indiferente. Número 3, descompromiso. La iglesia o los creyentes que no están comprometidos con la misión global están contradiciendo por ignorancia o desobediencia una parte integral de su identidad cristiana. Si Dios se ha propuesto redimir al hombre y establecer su reino, entonces debemos comprometernos en ser parte de ese proyecto donde Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas fueron las palabras del apóstol Pedro cuando escribió su segunda carta en el capítulo 3 y versículo 9. Veamos el verso 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué se necesita para salvar a los que no son salvos? Se necesita compromiso. Ser una iglesia comprometida con la misión global. Así que, mis amados hermanos y hermanas, esta palabra nos anima a todos, desde el joven, la señorita, el caballero y todas las mujeres de la congregación deben responder a ese llamado, ya que todavía tenemos la oportunidad no solo de predicar, sino también la oportunidad de que otros puedan venir a Cristo, reconociéndole a Él como su Señor personal. Como iglesia, es importante estar enfocado en ello. Número 4, desenfoque. El activismo sin propósito
una cultura cristiana desenfocada de la verdadera misión de Dios para la iglesia, dando importancia a otros menesteres más que el cumplimiento de la misión como prioridad. De esa manera no estaríamos enfocados en la misión global. Y estar desenfocado es lo contrario. Así que qué triste es cuando la iglesia no está ocupando el lugar donde Dios lo ha puesto. Quiero decirles que hay muchas cosas que nos pueden distraer. Nos distrae a cada uno de nosotros y nos llevan por otra vía. Nos distrae, nos entretiene y nos determina sacando del verdadero propósito del por qué existe la iglesia. La iglesia es luz en este mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Así que, mis hermanos y hermanas, en este congreso global necesitamos estar no desenfocados, sino enfocados en la gran comisión. Para concluir, como iglesia, la evangelización de los pueblos es nuestra suprema y urgente tarea. ¿Sabía usted esto? Como iglesia, la evangelización de los pueblos es nuestra suprema y urgente tarea, donde todos nos debemos de integrar para el cumplimiento de la misión global. Entonces seremos más personas involucradas para llevar esta palabra a los pueblos, a los caseríos, a las familias que no han sido alcanzadas. Yo estoy muy agradecido con el Señor por haberme permitido participar en este congreso global. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Amén. Gloria al Señor que nos ilumina para que podamos ver esas áreas en las cuales debemos trabajar. Y aquí el pastor nos ha recordado esas barreras o esos obstáculos que nos impiden realizar la misión. Nos habló de la desobediencia, nos habló de la indiferencia, de la falta del compromiso y nos habló también de la falta de enfoque. Y hay una historia que a mí me ministra y la quiero compartir. Ahorita que el pastor estaba hablando, me acordé tanto de la historia en Génesis 24, donde el patriarca Abraham envía a su siervo Eliezer, el damaseno, para que consiga o le encuentre la esposa a su hijo Isaac. Él ya está envejecido y él quiere que su hijo se case con una mujer de su tierra, de su parentela, pero sobre todo que esté en yugo igual a ellos, que ame a Dios. Y va Eliezer allá y empieza esta gente, esta familia de Rebeca a decirle, no, pero quédate otro tiempito, venga, comas este sancochito, haga esto. Y él, no. Por favor, dígame si usted me va a colaborar, porque yo tengo que devolverme rápido a donde mi amo. Y esa historia a mí me ministró muchísimo y la quise compartir con ustedes para que les ministre y les anime en aquellos momentos donde entra el desánimo o lo que sea. Nosotros debemos, no es de que sea pecaminoso que nos sintamos en momentos de pronto decaídos, pero debemos encontrar la fortaleza en el Señor y no permanecer en ese lugar.
debemos mantenernos enfocados. Así que adelante. Muchas gracias por esa palabra que ha ministrado a mi vida y yo sé que les ha ministrado a ustedes también. En este momento, hablando de enfoque, vamos a recibir 3 videos misioneros de la pastora misionera en la aldea El Sitio en Guatemala, la hermana Sandra Hernández. También vamos a ver de nuestros hermanos de la fundación allá en Nueva York y también de nuestros amados hermanos de la fundación allá en Cañongo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles. Les cuento que el año pasado Dios me permitió casarme y ahora juntos estamos sirviendo con mi esposo aquí en la aldea del Sitio, Moyuta, Jutiapa. Estamos trabajando con la niñez, con la juventud y con los adultos. Bendito sea Dios, hemos sido bendecidos en gran manera. Han venido iglesias a visitarnos de otros lugares a realizar evangelismo a este lugar y hemos sido muy bendecidos, hermanos. También desde algunos años cada mes celebramos los cumpleaños de los cumpleaños de ese mes. Gracias a Dios el Señor nos ha permitido poder compartir con ellos. También trabajamos con un proyecto de reforzamiento escolar. La niña que ustedes ven, ella aprendió a leer a través de memorizar la Biblia. También trabajamos con un proyecto que se llama Proyecto Protégeme. Buscamos hacer prevención contra el abuso sexual infantil, la trata de personas. Hablamos del diseño original de Dios. Vamos a iglesias, a escuelas, a realizar estas charlas para poder orientar a los niños y a la juventud sobre tantas corrientes que ahora se ven en día. También vamos a las iglesias de otras comunidades y vamos a aldeas a realizar evangelismo, a presentarles el evangelio de salvación a los niños. Gracias a Dios este año también pudimos iniciar a dar clases de música con los instrumentos de teclado, batería y guitarra. Aquí vemos a mi esposo que va a traer y a dejar a los niños que viven más lejos. Aproximadamente estamos recibiendo 30 a 35 niños los días miércoles y los días domingos. También trabajamos con adolescentes. Tenemos un grupo de 13 adolescentes que trabajamos los días sábados y bendito sea Dios, 3 de ellos están a punto de bautizarse. Estamos a días de que ellos puedan ser bautizados. Este año también el Señor nos permitió presentar a 3 niños, presentárselos al Señor y celebrar también nuestros 3 años que el Señor nos ha permitido estar en este lugar llevando el evangelio de salvación. Estos adolescentes son los que a inicio de año se bautizaron en las aguas y estamos muy felices por ellos porque tenían todo el deseo de bautizarse en las aguas. Este año también el Señor nos permitió capacitar a líderes de diferentes iglesias para dar escuelitas bíblicas en su comunidad. Y quiero contarles que para la gloria del Señor, el Señor este año nos permitió terminar de comprar el terreno y aquí les presentamos la iglesia Asamblea de Dios Shekinah de Aldea El Sitio. Gracias por esa ofrenda que nos enviaron el año pasado. Gracias a esa ofrenda pudimos aportar esa ofrenda para compra del terreno. Y a continuación los dejo con una grabación de cuando los niños están cantando en un culto. Es una bendición poder escucharlos. Les enviamos un fuerte abrazo, bendiciones, hermanos. Gracias al Proyecto LEAD por apoyarnos. Que Dios les bendiga. Ahora solo ustedes. Y muévete.
hermanos y hermanas, reciban un caluroso saludo en el amor de Cristo de todos los hermanos que formamos LEAD desde New York. Agradecemos a Jehová Dios por su gracia y por su amor con que nos ha llamado a trabajar en su obra. También muchas gracias a los hermanos Elizabeth y Sean por su confianza al hacernos parte de este ministerio. LEAD New York está formado por siervos y siervas que aman a Dios y al prójimo, que obedecen y que se esfuerzan por extender el reino. Amigos y amigas que cooperan desprendidamente para que el trabajo se haga. Es orando, aportando e yendo que realizamos esta obra. Somos Pérsida Bello, esta servidora, Rosa Santana de Cuevas, Miguel y Hansen, Iglinis Cuevas, Palmira Colón, Belkis Mateo, Marielena Paz, Dalia Puente, Wanda Bello, Ligia Martínez. Realizamos evangelismo, impartimos clases de discipulado, recaudamos fondos con la Gala LEAD New York, con ventas de plantas y ofrendamos en acción de gracia. Apoyamos a misioneros y otros ministerios con oraciones y aporte económico. Realizamos donaciones a personas en necesidad. Visitamos a hermanos de la tercera edad en sus hogares, en centros de recuperación y en hospitales. Y por supuesto participamos de las actividades de la Fundación. Es un privilegio y gozo servir al Señor junto a ustedes con el objetivo de honrar y de glorificar su nombre. Dios les bendiga. La Iglesia Luz y el Aliento de Dios en el Distrito Municipal de Cañongo, provincia de Dajabón, República Dominicana, ha sido un sueño sembrado por la fe, regado por la oración y sostenido por la gracia de Dios. La verdad es que con el paso de los años, la fidelidad de Dios se ha hecho evidente. Lo que comenzó en un hogar sencillo, hoy es un faro de esperanza y salvación en medio de nuestra comunidad. Nos hemos desarrollado y expandido llevando la palabra de Dios más allá de nuestras paredes. El Señor nos ha permitido dar fruto. Hoy tenemos una iglesia hija, que es la iglesia Betel en Carbonera, y 2 campos blancos, uno en el kilómetro 5 y otro en Copey. Nuestra misión es clara: anunciar el Evangelio de Jesucristo como lo declara la palabra. Por eso, nuestra iglesia ha asumido con pasión el llamado misionero. Realizamos cultos evangelísticos en los hogares de los hermanos y de los amigos. Llevamos consuelo a cada familia que lo solicita. Llevamos sonido a diferentes lugares y proclamamos el mensaje de salvación a viva voz. Hacemos paradas evangelísticas en las calles y esquinas. Visitamos casa por casa compartiendo el Evangelio de Cristo, orando y dejando una semilla de esperanza en cada corazón. Debemos destacar que creemos que evangelizar también es sembrar desde la niñez. Por eso, a través del centro que funciona en nuestra congregación, cada semana alcanzamos a los niños de Cañongo con una enseñanza, con un alimento y sobre todo con el mensaje transformador del Evangelio. Sabemos que la mayor obra de evangelismo no solo se hace con palabras, se hace con testimonio. Vivimos lo que predicamos y predicamos lo que vivimos. Es evidencia de que cada sonrisa, cada ayuda, cada oración y cada gesto de amor son parte del mensaje que el mundo necesita oír. A lo largo de este año hemos visto la mano del Señor obrando en cada actividad, en cada alma que se rinde a Cristo, en cada niño que aprende de su amor y en cada familia que ha sido restaurada. Hoy, con gratitud, decimos: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero que quede claro, no nos detenemos aquí. El llamado misionero sigue vigente. Hay pueblos que aún no han escuchado de Cristo. Hay vida que necesitan esperanza. Y hay una iglesia dispuesta a seguir diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Esperamos que este congreso encienda nuevamente el fuego misionero en nuestros corazones. Que recordemos que cada creyente es un misionero y que cada lugar es un campo blanco listo para la siega.
sigamos adelante, llevemos luz donde hay oscuridad, llevemos aliento donde hay desesperanza y llevemos salvación donde hay perdición, porque nuestra misión no termina hasta que el mundo entero oiga de Cristo. Qué alegría tan hermosa, la manera como ellos sirven al Señor. Y como dice la hermana Angeli, ah, debemos decir, heme aquí, Señor, ¿cierto? Y no debemos, como en desobediencia, decir, heme aquí, envía a otro, ¿cierto? Amén. Que Dios nos ayude a cumplir lo que hemos profesado con nuestra boca, de servirle al Señor. Amén. Y en este momento vamos a recibir a una persona muy especial que ha sido también una persona que ha inspirado mi vida al campo misional y es el reverendo Eliezer Reyes desde España, quien se dedica a capacitar siervos y ministros para la obra del Evangelio. Sin más ni más, vamos a recibir a nuestro hermano misionero Eliezer Reyes desde España. Saludos a todos, Dios le bendiga. Desde Sevilla, España, le mando un abrazo y un saludo muy especial a toda la familia misionera que está conectada a esta plataforma, y le doy gracias a Dios por la oportunidad tan grande que me ha dado de formar parte de los exponentes de este Congreso Misionero. Bueno, pues desde hace muchos años que conocemos a Sean y a Elizabeth, y le doy gracias por la pasión que ellos han mostrado a lo largo de estos años que los conozco y quizás aún más allá por la obra misionera, y espero que este congreso pueda ser una bendición para todos. Saludos a todas las... Pues vamos al grano. En este día pues me corresponde dar el tema que ustedes ven en la pantalla. El título de esta conferencia es Desarrollando una cultura de envío en la iglesia local. Así es que parte de la razón por la que este tema está muy cercano en cuanto a mi experiencia pastoral es porque estoy convencido de lo que el apóstol Pablo en una ocasión escribió en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Vamos a leer esto juntos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después hace unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la parte de el texto que me concierne en esta conferencia es el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, vamos a trabajar con este principio bíblico fundamental que es la esencia de esta conferencia, y es que el acto de enviar o el envío es esencial en el proceso de la salvación. No puede haber la experiencia, no se puede dar la experiencia de la salvación sin que haya alguien que sea enviado para proclamar ese mensaje, para que haya una creencia, ¿no? Como el apóstol Pablo indica, sin mensajeros enviados, el mensaje de la salvación simplemente no llega, y en consecuencia no puede surgir la fe. Entonces vamos también a declarar lo siguiente en relación a esta conferencia, que también esto forma parte
de la esencia de esta conferencia, que la Escritura revela, las Sagradas Escrituras revela que Dios en su soberanía siempre ha escogido y ha utilizado humanos como instrumentos para cumplir su voluntad y llevar a cabo su misión aquí en la tierra. Y este principio de que Dios pide la colaboración humana es un elemento indispensable para que se manifieste y se cumpla la misión de Dios en la tierra. Y espero que podamos llevar, o sea, enfocarnos, tener estos dos principios como el hilo conductor de esta conferencia. Entonces, lo que vamos a hacer, en primer lugar, voy a dividir esta conferencia en tres partes. Y lo primero que vamos a hacer en esta primera sección es dialogar sobre los fundamentos bíblicos del envío en la misión. Entonces, lo primero que quiero compartir acerca de este fundamento bíblico del envío es que la Biblia revela que el envío forma parte esencial de la actividad misionera de Dios. Y hay muchos versículos bíblicos que se pueden emplear para esto, pero voy a simplemente arrojar unos cuantos por el tema del tiempo, ¿no? Podemos ver que Dios escoge a Moisés para liberar al pueblo hebreo de Egipto y le hace esta invitación: ven por tanto y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. También vemos esto, como les dije, estoy saltando muchas porciones bíblicas que también revelan este principio de que el envío forma parte esencial de la actividad misionera de Dios, pero encontramos el caso de Jonás, que es un texto muy interesante porque es una proclamación a un pueblo gentil, pero la Biblia revela en Jonás 1:2 de que Dios le indica a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, como estos dos versículos, hay muchos en la Biblia que revela la actividad enviadora de Dios en la misión. En la teología o en la misionología se habla mucho acerca de la comprensión trinitaria del concepto de envío o el ser enviado. Dentro de la doctrina de la Trinidad está esta actividad de el envío. ¿Cómo lo sabemos? Porque existe una mutua colaboración entre las tres personas de la Trinidad en este acto del envío. Y también existe una mutua dependencia. Entonces, estos dos conceptos de que hay una mutua colaboración, que cada persona de la deidad actúa en perfecta armonía con las otras personas y están colaborando mutuamente en la obra de la redención, y el hecho de que ninguna persona en la Trinidad actúan aisladamente, sino que cada una de ellas depende de las otras para la totalidad de la misión divina. Y esto se revela en la Biblia, y hay muchos versículos también que se pueden emplear, pero en esta ocasión solamente voy a limitarme a algunos cuantos. El primer principio que encontramos que apunta al elemento del envío dentro de la Trinidad es que Dios Padre envió a Dios Hijo, y esta famosa escritura de Isaías 6:8, que los teólogos asocian esta escritura no solamente con el llamado de Isaías, sino también que tiene una conexión con el elemento mesiánico futuro, ¿no? Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y unimos este texto con otro famoso que conocemos que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, en primer lugar, encontramos la actividad enviadora en la Trinidad en cuanto a la misión, en este hecho de que Dios Padre envía a Dios el Hijo. Y esta misma dimensión del envío del Padre al Hijo lo revela Jesús en Juan 20:21, cuando él está reunido con sus discípulos. Él los comisiona, los envía, pero él recalca en esta escritura, como el Padre me envió, así os envío. Entonces es la primera dimensión trinitaria de la actividad misionera de Dios. Pero luego encontramos que el envío del Espíritu Santo también es atribuido a ambos, el Padre y el Hijo. Y encontramos apoyo para esto en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y la razón por la cual declaramos de que tanto el Padre como el Hijo son coenviadores del Espíritu Santo es por otra declaración que hace Jesús en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, este principio teológico sigue el primero. El Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo, y luego tenemos lo último, que es el Espíritu Santo envía a la iglesia, y vemos esto reflejado en este versículo de Hechos capítulo 1, versículo 8, en el que Jesucristo recalca que el Espíritu Santo va a apoderar a la iglesia para ser testigos alrededor del mundo. Y esta acción, este apoderamiento es el que apunta a el hecho de que el Espíritu Santo se encarga de impulsar a la iglesia, de enviar la iglesia al mundo. Ahora tenemos que hacer una distinción. Es decir, cuando hablamos del envío por parte de la iglesia, es el Espíritu Santo el que separa a las personas para la tarea misionera o para una vocación misionera, ¿no? Pero el Espíritu Santo, en comunión y colaboración con la iglesia, actúan como coenviadores, enviando a personas llamadas para la labor, llamadas solo por el Espíritu Santo para la labor misionera global. Entonces, tenemos que entender de que la misión no es acto individual ni aislado, sino que es una colaboración entre la Trinidad, pero en particular el envío de personas para desarrollar una vocación misional alrededor del mundo es producto de la colaboración entre el Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu Santo separando y llamando personas, y después el Espíritu Santo con la iglesia enviando a esas personas que han sido llamadas. Tenemos este versículo, los primeros clásicos misioneros que la iglesia tuvo, el Espíritu Santo separando a Pablo y Bernabé para el ministerio. Encontramos que en la primera parte de esta cita bíblica, lee así: mientras ministraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces esto refuerza la distinción que hacemos de que la iglesia no tiene en sí la autoridad para enviar a quien quiera. Esto no es producto de una selección humana, sino que por parte de algún pastor o una comunidad eclesial, sino que el Espíritu Santo es quien separa, igual como separó
a Pablo y Bernabé. Pero sigue leyendo en los versículos 3 y 4, lee así: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ahora, es lógico, es el relato bíblico y algunos a veces creen que fue así como una vez que el Espíritu Santo habló, pues ya los enviaron en el momento, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle, pero el hecho es de que la iglesia entendía de que ellos estaban participando en el envío. Miren el resto del versículo. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, comenzaron su labor misionera y descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Entonces, lo que teológicamente, lo que este versículo y esta narrativa de los primeros misioneros indica es de que la iglesia entendía, la iglesia apostólica entendía de que ellos formaban parte de esa tarea enviadora, que aunque el Espíritu Santo separaba a las personas, pero la iglesia formaba parte del equipo de envío. Entonces lo que podemos, aquí yo simplemente tengo una pequeña imagen, una imagen donde resume lo que acabo de indicar. El Padre envía al Hijo, el Padre y el Espíritu Santo envían al Espíritu Santo, el Espíritu Santo envía a la iglesia y el Espíritu y la iglesia envían discípulos que ha seleccionado previamente el Espíritu Santo. Entonces, en esta primera sección, lo que he querido enfatizar es que el Trino Dios participa activamente en la historia de la misión y la iglesia. Todos nosotros somos invitados a formar parte de ese gran equipo. De modo que todos trabajando como la fundación, como otras iglesias, como diferentes denominaciones, participando en actividad misionera, en la historia de la misión de Dios en el mundo, en colaboración, en este caso con el Espíritu Santo, aunque estamos colaborando con Dios, el Dios Trino, ¿no? Trino. Entonces, ahora vamos a hacer como una aplicación del envío desde la perspectiva de la iglesia local. Lo que derivo de esta, o extraigo de esta teología bíblica, que la he compartido bien brevemente y es un poco más amplia, pero es lo siguiente: que la normativa bíblica y la práctica de la iglesia apostólica establecen que Dios separa a personas o separa a familias para desarrollar ministerio a nivel global. Esta es la normativa bíblica. Es decir, cuando decimos que es la normativa bíblica, es que así es como opera Dios. Dentro de la iglesia, Dios separa por medio de la guianza del Espíritu Santo a personas para trabajar, para ministrar en diferentes contextos del mundo. Esto no es negociable, no es como que si con la era apostólica Dios dejó de operar, como esa teología de cesacionista, ¿no? De que los milagros cesaron con el cierre de la era apostólica. No, el Espíritu Santo sigue llamando, es la normativa bíblica, y aparte de eso, no solamente es la normativa bíblica, sino es el modus operandi, la manera en que operaba la iglesia apostólica en su inicio. Entonces, la iglesia, y en este caso cada iglesia en particular, tiene la responsabilidad bíblica de discernir. Esto es bien importante, de discernir las personas que Dios está separando para labor misionera mundial, capacitarlas y enviarlas. Y otro elemento fundamental, que es acompañar a aquellas personas que Dios ha separado para llevar a cabo su misión alrededor del mundo.
También necesito decir que el envío no depende en una iglesia local de cuántas personas tiene o en qué etapa de desarrollo, si está en la primera etapa, en la etapa de la plantación de iglesia, como llamamos, cuando una iglesia comienza a dar sus primeros pasos en una comunidad. No tiene nada que ver con eso. El Espíritu Santo puede revelar a una iglesia personas que ha separado para el ministerio y lo puede hacer en iglesias grandes, numerosas, lo puede hacer en iglesias pequeñas, lo puede hacer en diferentes etapas de la vida de una iglesia. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad inherente a la naturaleza misma de la iglesia. La iglesia no se establece meramente para ser testigos en Jerusalén, en la ciudad donde desarrolla su ministerio principal, sino que dado a que la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo también lleva a la iglesia a tener un impacto regional y un impacto global. Y conforme a ese llamado, entonces, la iglesia siempre, cada iglesia local siempre tiene que estar en alerta de cuando Dios desea revelar de que un nuevo convertido. Fijaros muy bien el caso de Pablo. Pablo, que la Biblia usa el nombre de Saulo, se le fue revelado su actividad, su llamado misionero justo al comienzo de su conversión, cuando fue cegado, ese encuentro con Dios en Hechos capítulo 9, el encuentro con Jesucristo es cegado. Dios usa a Ananías y le revela a Ananías que estaba un poco asustado, ¿no? Porque sabía que se trataba de un perseguidor de la iglesia. Le indicó Dios que hablara y le revelara a Pablo de que su llamado era básicamente un llamado internacional, un llamado global. Usted se preguntará, ¿qué significa esto? Bueno, pues que al principio de la conversión de una persona, ya Dios está desarrollando propósitos, está soñando con propósitos con esa persona y nosotros quizás no estamos acostumbrados a este tipo de experiencias en la vida de la iglesia, porque muchos de los hermanos cristianos que se convierten no saben nada acerca de llamados y quizás no van a manifestar alguna inquietud en relación a eso, pero es decir, que ese llamado y el propósito de Dios con cada persona comienza a la hora de conversión, donde Dios comienza a soñar con lo que quiere hacer con esa persona. Entonces debe desarrollarse, cuando se desarrolla una cultura de envío, la pastoral y la iglesia está en la expectativa de que dentro de esa iglesia hay potencialmente algunos Pablos, algunos Bernabés. Las iglesias deben comprender que los dones ministeriales no funcionan de manera aislada, sino que forman parte de lo que yo llamo un ecosistema interdependiente, cuyo propósito es mantener el equilibrio y satisfacer las diversas necesidades de la comunidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, el apóstol Pablo mismo lo explica. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. Pues la respuesta es no. Imaginaros un cuerpo, una iglesia local donde todos son pastores o donde todos son profetas, por decirlo, por usar los términos que el apóstol Pablo emplea en 1 Corintios 12. Sanan todos, o sea, Dios da diferentes dones ministeriales porque cada uno de esos dones ministeriales abordan una necesidad que el cuerpo y el mundo tiene. Y entonces, cuando yo explico que
los ministerios de la iglesia local, los dones ministeriales funcionan dentro de un ecosistema interdependiente cuyo propósito es mantener un equilibrio. Lo que estoy indicando es que necesitamos pastores para el trabajo específico que esos ministerios desarrollan dentro de la vida eclesial. Luego tenemos los evangelistas que tienen otra función dentro del cuerpo y dentro del mundo. No todos pueden ser evangelistas porque hay diversas necesidades y eso es lo que crea un ecosistema equilibrado dentro de la iglesia donde todos los ministerios, dones ministeriales contribuyen unos a otros para abordar todas las necesidades que existe en la misión de Dios. Por lo tanto, lo que indico es que necesitamos los misioneros, los que Dios ha separado para labor misionera mundial en la iglesia, porque ellos son los que abordan las necesidades dentro de la misión de Dios que se relacionan con la propagación del evangelio alrededor del mundo. Entonces, esa diversidad de dones ministeriales permite que la iglesia funcione armónicamente y que cumpla su misión integral. Es decir, de que no se puede concebir una iglesia sin pastores, no se puede concebir la iglesia del Señor sin evangelistas, sin maestros y tampoco se puede concebir sin las familias misioneras. Entonces, tenemos que desarrollar la pastoral con la siguiente perspectiva. En mi iglesia existen potencialmente personas que Dios ha escogido y ha separado para un propósito especial relacionado a lo que Él está haciendo alrededor del mundo. Si la normativa bíblica es que Dios separa personas, como hizo en la iglesia primitiva, para labor misionera a nivel mundial, entonces mi pregunta como pastor es cómo el Espíritu Santo nos puede guiar como iglesia para detectar, para saber qué personas dentro de nuestro ministerio eclesial, porque ahí es donde nacen los misioneros en el contexto de la iglesia local, qué personas son llamados por Dios para servir en otro lugar. Entonces, parte de la tarea eclesial es el reconocimiento de esas personas que han recibido ese llamado. Entonces, nunca debemos desanimar a personas que quizás expresan un llamado a la vocación misionera, sino que la iglesia debe entender esta actividad sagrada como algo que debe apetecerse en la vida eclesial. Yo a veces le decía a mi iglesia, ojalá y todos fueran misioneros, pero obviamente no puede ser. Pero esa inquietud que a veces Dios pone en el corazón de una persona, aunque no siempre termine, como voy a explicar en unos segundos, en un llamado misionero, pero nunca debemos callar esa voz. Y personas que en nuestra iglesia sienten como o expresen un llamado a la vocación misionera mundial, debemos tener como esa puerta abierta y acoger a estas personas con sabiduría, ¿no? Nunca debe promoverse públicamente que una iglesia no envía misioneros. Es decir, nosotros no podemos hacer esa declaración en primer lugar porque, como indico aquí, el Espíritu Santo es quien selecciona personas para labor misionera. Esa es la función de él. Entonces, si Dios emplea a la iglesia como su instrumento y las personas que son llamados para la vocación misionera nacen y son seleccionados en el contexto de la iglesia local,
ningún pastor, ninguna iglesia puede decir desde el púlpito, nosotros no enviamos misioneros. Nosotros lo que hacemos es apoyamos misiones aquí, enviamos personas a tiempo parcial para que ayuden durante el verano o que se paren 2 semanas, pero nuestra iglesia no es una iglesia que envía. Entonces yo creo que es una declaración fuerte. Igual leer esto, negar o minimizar esta dimensión de envío. Y esta realidad implica limitar y acorralar la acción guiadora del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio, ya que la obra misionera es fruto de la iniciativa, y esto es bien importante. Usted y yo, como pastores, no somos quienes dirigimos la iglesia y quienes la iniciativa de la obra misionera mundial es iniciativa del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo da poder para ser testigos, pero también encontramos en el texto bíblico que el Espíritu Santo también separa personas. Y algunas de esas personas pueden estar en nuestras iglesias. Pues ¿dónde van a estar? Están en las iglesias alrededor del mundo. Y digo esto porque a lo largo de la pastoral, especialmente que desarrollé en el estado de Nueva York, tenía encuentros con otros pastores y a veces esos pastores me decían, no, nuestra iglesia no envía misioneros. Y yo me quedaba diciendo, bueno, a ver, tú eres el Espíritu Santo. ¿Quién te ha dicho a ti que el Espíritu Santo no puede separar a alguna persona de tu iglesia para la labor misionera mundial? Entonces, nosotros no podemos acorralar el Espíritu Santo, no podemos negar esta realidad de que el Espíritu Santo sí llama a personas. Entonces, en el ámbito eclesial, es fundamental acompañar a quienes manifiestan un deseo, un llamado para la vocación misionera. Ahora, en esta presentación lo que enfatizo es que muchas de las personas que puedan expresar un deseo para servir a Dios como una vocación misionera o en una vocación misionera, al inicio de esa conversación podemos descubrir a veces que quizá lo que les motiva a esto nace de un compromiso y pasión genuina por la misión de Dios en el mundo y quizás no necesariamente es un llamado genuino. O puede ser que Dios les esté llamando a desarrollar unos roles específicos en un país determinado, pero no necesariamente ubicarse en ese lugar. O puede ser que Dios esté llamando a una persona, inquietándole a orar por una parte del mundo y pone esa inquietud, pero no necesariamente implica que es un llamado, igual que posiblemente Dios está poniendo una inquietud en el corazón de una persona para ofrendar parte de su tiempo, ofrendar recursos económicos o participar en viajes misioneros cortos. No siempre los que expresan, los que vienen a las oficinas de los pastores que expresan un llamado para la obra misionera, implica de que ese sentir va necesariamente terminar en un llamado misionero. Por eso es necesario colaborar y acompañar a estas personas que muestran un interés en la misión mundial como una vocación de vida, acompañarles en el proceso de discernimiento ministerial para que juntos podamos descubrir si esto es genuinamente algo que Dios te está separando a hacer o si es simplemente una de estas otras situaciones que acabo de explorar con ustedes, pero nunca desanimar a esas personas. Es necesario determinar si efectivamente se trata de un llamado misionero auténtico, pero la tarea pastoral y eclesial es esa: buscar, el orientar y clarificar la vocación que cada persona tiene según el propósito de Dios para sus vidas, ¿no? Y una vez que se ha identificado a una persona que tiene un llamado genuino,
Entonces, es necesario establecer un proceso de acompañamiento pastoral y eclesial, donde nosotros proveemos mentoría, formación espiritual. Necesitamos acompañar a estas personas muchas veces, y una de las cosas que yo comparto en unos segunditos es precisamente eso, de que los enviamos a, a organizaciones y entonces los dejamos para que ellos mismos corran con la visión que Dios tiene para sus vidas, sin acompañarles como iglesia. Perdonen. Entonces, esto tiene que formar parte del proceso. Ese acompañamiento le brinda a una persona, a una familia con llamado a la vocación misionera, la oportunidad de ser entrenado según el llamado particular. Los que trabajan en el contexto musulmán necesitan otra formación. Los que trabajan en unos contextos donde el idioma es completamente diferente requerirán otra formación. Y la formación y el acompañamiento que se le va a dar va a ser muy personalizado y también en base al llamado específico de cada familia. Parte fundamental del acompañamiento de familias misioneras es facilitar la conexión de estas personas con agencias misioneras, por ejemplo, en las asambleas de Dios, con el Distrito Hispano del Este, con AGWM, para que ellos puedan conocer los procesos. Hay muchas cosas que hay que saber acerca del llamado. Es un proceso complejo muchas veces que requiere un poco de atención, y además de eso, si tienen llamados misioneros en un contexto en particular, conectarlo con familias que están trabajando ya en esa zona del mundo para que extraigan información útil para el proceso de acompañamiento hasta que ellos lleguen a ese lugar. También el participar, por ejemplo, en congresos como este, en consultas misioneras como Comibam, Comina, eventos que enfocan la labor de la iglesia en cuanto a misión, son muy útiles para personas que han recibido llamados de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe un llamado a una vocación misionera, hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿a dónde Dios me llama? No todo el mundo sabe a dónde Dios lo está llamando. Sabe que Dios está inquietando sus corazones, pero necesitan un acompañamiento para que se aclare específicamente a dónde en el mundo Dios está llamando a esa familia a servir. ¿Cómo llegaré al lugar señalado? ¿Qué preparación espiritual y práctica se necesita? ¿Cómo me voy a sostener económicamente? Y entre esas preguntas muchas más. Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos estas personas en manos de organizaciones que ya tienen experiencia, ¿no? Cierro esta parte diciendo de que el objetivo de cada iglesia debe ser el asegurar el envío, no la retención de personas que el Espíritu Santo ha separado, y retener a quienes han sido llamados por el Espíritu Santo es detener la obra de la misión de Dios, es poner un freno al cumplimiento de su misión en el mundo. Cuando nosotros producimos como iglesia una familia misionera, estamos avanzando la misión. Si decimos, nosotros no estamos en este tema del envío, y si es el Espíritu Santo el que está poniendo inquietudes y está separando personas, lo que estamos haciendo es frenando la obra misionera mundial. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que la iglesia tiene que hacer es avanzar la misión de Dios y no esperar que otras iglesias sean las que produzcan los misioneros, sino los pastores y las iglesias, es decir, de esta iglesia
va a salir un flujo de misioneros, de familias misioneras para extender el reino de Dios. Y cierro con esta parte, me quedan 3 minutos, y lo que quiero es que entendamos que necesitamos darle prioridad a la renovación de la fuerza misionera mediante la incorporación de nuevas generaciones de jóvenes que quieren servir al Señor alrededor del mundo como una vocación. Y en este sentido, por ejemplo, yo ya tengo 63 años, el próximo año voy a cumplir 64. Y los que han trabajado en el distrito hispano del este, por ejemplo, sabemos de muchos misioneros que ya estamos entrando en esa etapa final. Bueno, hoy en día se jubilan los pastores mucho más tarde que antes, ¿no? Pero la preocupación tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener pendiente esta oración de Jesús, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este clamor no puede ser un clamor pasivo, sino el motor que impulsa a la iglesia a formar nuevas generaciones de misioneros. ¿Y cómo se revela esto en la Biblia? Pues la iglesia primitiva mostró una profunda preocupación por preservar y transmitir el fuego del llamado misionero más allá de las generaciones o los misioneros veteranos que tenía como Pablo y Bernabé. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en cada uno de los viajes misioneros vemos que incorporan un equipo intergeneracional y encontramos personas como Juan Marcos y Timoteo que están formando parte del equipo de estos misioneros veteranos, por decirlo así, ¿no? La iglesia primitiva quería que esas nuevas generaciones de jóvenes acompañaran a los misioneros de veteranos, por decirlo así, para evitar que la llama de la misión se extinguiera con la partida y el desgaste de estos primeros misioneros. Entonces, la iglesia primitiva es modelo de mentoría y relevo misionero que sigue siendo un mandato ineludible para la comunidad cristiana hoy. Para ser eficaz para discernimiento vocacional de futuros misioneros, saquen esos jóvenes a hacer viajes misioneros a corto alcance y los que vengan con una inquietud, nutrir esa inquietud porque puede ser que sea el Espíritu Santo el que ya esté produciendo, hablándole sobre sobre el llamado a una vocación misionera. Entonces, termino con esta oración con relación al tema del envío en la iglesia local. Oremos. Señor soberano, Señor de la mies, en humildad elevamos nuestro clamor. Enciende en nosotros la llama santa que avive corazones dormidos. Sopla, Espíritu Divino, el viento vivificador que renueve el fuego del llamado. Concede la fortaleza que mueva a tu iglesia a formar y acompañar y enviar nuevas generaciones de obreros fieles. Que tu mies nunca quede desierta y que la obra misionera cimentada en tu gracia florezca eternamente para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Qué plato fuerte hemos recibido desde España. Y yo me pregunto, si el Dios Trino trabaja cooperativamente, el Padre con el Hijo y el Hijo con el Espíritu Santo, y nos ha dado esa autoridad y ha dado a la iglesia ese Espíritu Santo para que nosotros trabajemos y
cooperemos juntos para avanzar esta misión. ¿Qué nos impide a nosotros humanamente cumplir con esta misión y trabajar cooperativamente? Yo les animo para que sigamos trabajando juntos y les felicito a todos los que han dicho sí y amén al Señor y que estamos aquí avivando ese fuego del Espíritu para que podamos ayudar y cooperar con esas personas que el Espíritu Santo ha elegido en nuestras iglesias para avanzar, para dedicar sus vidas a este trabajo misional que es tan hermoso. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra que ha ministrado mi vida y yo sé que si este año Dios nos ha respaldado y ha hecho esa cosquillita en su corazón para que usted aquí esté presente, con todos ustedes cooperando cada año van a ser más los hermanos que se van a unir a refrescar este llamado del Señor a nuestras vidas. Gloria a Dios. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias por esta cooperación misionera que tenemos ustedes y nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Pero con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Que no nos hallemos, como dice el pastor Eliezer, que no nos hallemos nosotros, Dios no quiera, que estemos interfiriendo en ese trabajo del Espíritu Santo que está haciendo esos llamados a cada uno de nuestros hermanos en la iglesia. Que Dios nos libre. Amén. Bueno, vamos a recibir ahorita a nuestro equipo de Guatemala, Luz y el Aliento de Dios en Guatemala, nuestros hermanos. Nosotros somos Lead Guatemala y somos parte de esta gran familia misionera, Lead Foundation International, la luz y el aliento de Dios. Y nuestro equipo está conformado por el hermano John del Ortiz como director, nuestra hermana Flor de María Maldonado como subdirectora, el hermano Héctor Herrera como secretario, el hermano Marvin Herrera como tesorero, los encargados del proyecto, hermana Heidi Méndez y el hermano Misael Miguel López, y las niñas, hermana Sofíita y hermana Larisa, que prestan su talento para la obra del Señor. Como parte de nuestro trabajo, tenemos el proyecto llamado Cabellos Plateados, donde cada mes se visita a los ancianos y se le lleva una ayuda con víveres. También al finalizar se lleva a cabo un devocional. Otro proyecto que gracias a Dios este año vamos a inaugurar con la visita de hermana Elizabeth, John Nelson y otros misioneros. Vamos a inaugurar el lugar en donde nos vamos a estar reuniendo nosotros. Gracias a Dios ya este año se construyó. Ahí van a ver unas fotos ustedes del proyecto. Y pues damos gracias a Dios por esto que hemos logrado como fundación. Y también comenzaremos a apoyar a un campo blanco de nuestra iglesia en Chiquimula, en donde vamos a compartir ayuda con los niños y las familias de esta localidad. Dios les bendiga, hermanos, y para nosotros es un gran privilegio formar este equipo y poder trabajar en la obra del Señor. Nos sentimos felices de formar parte de este gran equipo y usar nuestros talentos para la obra misionera. Dios les bendiga, le mandamos un fuerte abrazo de aquí de Guatemala. Dios, gloria a Dios. Bueno, les cuento que las hermanas misioneras de Guatemala han empezado con nosotros hace algunos años y son eran las más jovencitas. Estamos esperando que Cristina y que Cristal y estas niñas allá en República Dominicana también se unan más a las filas. Ellas van a estar con nosotros en este próximo viaje. Nos vamos en 10 días, el 14 de noviembre estaremos en Guatemala junto con ellas y ellas van a venir hasta el área de San Marcos y vamos a hacer el trabajo también en las dos zonas vamos a cruzar el país con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Y entonces vamos a cruzar en la zona del país con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo.
También quiero felicitar a la hermana Heidi que se nos casó y gloria a Dios que ya tiene una obrita y con el hermano Douglas y entonces ha iniciado un ministerio allá y vamos a apoyarle este año en su nuevo proyecto con su iglesia y con ese rebaño que el Señor ha puesto en las manos de ellos para que fielmente los dirijan y los encaminen en la obediencia y el servicio al Señor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermanos, y hermano Yonder, estás haciendo un trabajo excelente. Vamos a chequear el tiempo. Son las 11:46 y Dios nos ha ayudado tanto en este día, pero como le prometimos al Señor hasta las 12, vamos a aprovechar el tiempo para repasar algo. Repasemos aquí con el permiso de ustedes, pero vamos a ser obedientes con el tiempo para el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a chequear en Primera de Corintios 4:1 que nos dice el Señor a todos nosotros, ¿cierto? Nos dice, pero Primera de Corintios 4:1, el Señor nos dice, estaba hablando el apóstol Pablo y dice que los hombres nos llamen a nosotros, ¿qué? Siervos de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros, de todos los ministerios de Dios, nosotros debemos ser administradores, usar bien la palabra de verdad. Entonces, eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a ser administradores. Nosotros tenemos una tarea, no solamente de ir a evangelizar, pero también de reconciliar al mundo consigo mismo. En Corintios nos habla, en 2 de Corintios 5:11, del 11 al 21, nos habla el Señor de eso, de esa reconciliación. Y son ese recuerdo, ese pensamiento total. ¿Y cuál va a ser la meta del cristiano? La meta del cristiano que nos habla es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, del Señor Jesucristo. Qué bello es ese anhelo del Señor para nuestras vidas, de que nosotros tengamos ese modelo, que no estemos como a ciegas de que a quién voy a seguir. Nosotros tenemos un modelo que es el Señor Jesucristo para poder llegar a esa estatura, que nos animemos. Y bueno, una de las cosas que hablaba el pastor Eliezer, él nos hablaba del llamado. Yo no me imagino una persona que haya recibido un llamado telefónico o en un email o algo y que no responda. Cuando yo envío un mensaje de texto y no me contestan, me voy poniendo inquieta. Imagínense Dios Todopoderoso cuando hace un llamado a nuestras vidas y nosotros no respondemos. Es algo que debemos analizar y pensar en nuestras vidas, que ese llamado, esto no lo ha hecho y lo mínimo que debemos hacer es responder de alguna manera. Así que hermosa la palabra de Dios, hermoso la manera como Dios está trabajando en nosotros, hermoso como estamos cooperando y trabajando juntos para avivar en nuestras iglesias ese espíritu misionero y poder nosotros hacer con la ayuda del Espíritu Santo un cambio en nuestras comunidades. Si las personas vienen a los pies de Cristo, vamos a ver menos problemas sociales, menos problemas de drogadicción. Vamos a ver a los jóvenes enfocados y encontrando la victoria en Cristo. Vamos a ver comunidades alabando al Señor, que eso es una de las metas en el Salmo 67. El Señor nos dice que nosotros debemos adorarle, glorificar, extender el mensaje de la palabra a todas las naciones para que todas las naciones alaben el nombre de Dios, para que su nombre sea conocido. Después de que nosotros hemos conocido al Señor,
de que le servimos y le alabamos, nosotros debemos darle a conocer, y eso es algo muy hermoso que el Señor nos ha dado a nosotros.